Vale, pues ya estamos grabando la sesión, ¿vale? Todos de acuerdo. Entonces, bueno, lo primero de todo, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda clase de nuestra asignatura, donde vamos a trabajar hoy dentro de lo que es el tema 2, los aspectos de las fases de inicio, los procesos de las fases de inicio de proyecto, ¿no? Donde vamos a trabajar sobre todo la parte de, pues eso, del inicio del proyecto, acta de constitución, viabilidad del proyecto y algo que es muy importante, que es la gestión de interesados. Como, como comentábamos en la semana pasada, en la clase anterior, la idea es que sea una clase dinámica que sirva de poder compartir experiencias. No veremos en profundidad todo el contenido del temario, que para eso tenéis el contenido a vuestra disposición, sino que la idea es que sea dinámico y que trabajemos algo que sea de utilidad para todos vosotros, ¿vale? Como siempre, veremos dentro de nuestro caso de estudio transversal a toda la asignatura, pues veremos una nueva problemática que trataremos de resolver juntos, muy ligado pues lo que es al tema 2, ¿vale? A este inicio de proyecto y gestión de interesados. Entonces, pues si queréis comenzamos y os iré preguntando, así que os invito a participar siempre que queráis y poder abrir debates, ¿vale? Entonces, bueno, como bien sabéis de la clase anterior, nuestro, nuestro contexto con el que vamos a trabajar a lo largo de toda la asignatura es el supermercado FreshGo, que estamos en marzo de 2020, la cadena de supermercados Fresco, con más de 200 establecimientos físicos, se enfrenta a una situación sin precedentes. El confinamiento ha desplomado las ventas presenciales y la demanda online se ha multiplicado por 10. Entonces, la supervivencia de la empresa depende de una reinvención radical de su modelo, que además quieren llevarlo hacia un reto estratégico, no que sea un parche del momento, sino que este proyecto pueda ser la base de un portfolio para convertir lo que es una necesidad actual en algo estratégico para la compañía, ¿vale? Entonces, ahora vamos a trabajar la parte de inicio de proyecto. Tenemos ya el proyecto va a arrancar, hemos trabajado los aspectos anteriores y ahora nos encontramos como project managers, que son las 8 de la mañana del lunes. Han pasado 48 horas desde que el viernes el CEO de la compañía nos encargó, o el director general nos encargó hacer este proyecto. Hemos trabajado y tenemos ya el borrador del acta de constitución del proyecto listo, pero antes de enviarlo nos damos cuenta de que tenemos que trabajar tres bloques críticos que pueden ser fuente de problemas a lo largo de nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esos bloques críticos? Uno, del área de operaciones. Los gerentes de la tienda no quieren ceder personal o todo el personal para hacer picking por falta de manos, porque ellos dicen que si hay gente que va a comprar, necesitan a sus trabajadores en sus puestos. Pero al final la tienda está abierta, ¿no? Otro lado, por otra vía, tenemos la parte de seguridad de la tecnología de información, el equipo de seguridad de TI de la compañía, donde dice que el director TI teme por la integridad de los datos, por tener que trabajar con sistemas de integración y APIs externas con las plataformas como Amazon, Uber Eats o Globo, con las que hemos dicho que requerimos conectar para poder dar mayor salida a los pedidos. Y luego una tercera área que son el área de relaciones laborales, ¿no? Eh, la representación legal de nuestros trabajadores dentro del área de compañía, del área legal de relaciones laborales, nos emitió un aviso preventivo indicando que el cambio masivo de funciones, porque ahora hay muchos profesionales que vamos, pues, por ejemplo, los cajeros de las tiendas van a trabajar como pickers, los reponedores de mercancías van a trabajar como pickers. Entonces, el cambio masivo de funciones no cumple ahora mismo con los protocolos de seguridad sanitaria ni los contratos. Entonces, eso es algo que tenemos que lidiar para ver cómo trabajar con ello. Entonces,
dado estos tres problemas de gran calado, pues tenemos un gran reto como Project Manager en esta fase del proyecto, que básicamente es, tenemos la reunión de kickoff y la reunión de arranque ahora a las 11 con todos los involucrados, con todos los interesados, y necesitamos salir de esa reunión con el compromiso de operaciones de seguridad y de relaciones laborales de que van a hacer todo lo posible para que el proyecto salga adelante y poder dar ese empuje que la compañía necesita, ¿no? Si no salimos con esto y el proyecto por lo que sea no arranca, vamos a quebrar. Entonces la compañía quiebra. Entonces necesitamos trabajar la estrategia para poder salir de la reunión de kickoff con el apoyo de estos tres grupos de stakeholders. Entonces yo os pregunto y os planteo, ¿cómo usaríais el acta de constitución para que los gerentes de la tienda entiendan que vuestro liderazgo, es decir, que vuestra capacidad de influencia dentro del proyecto emana directamente del director general? Es decir, el director general nos ha dado la potestad para poder trabajar y gestionar los recursos de la compañía para este proyecto y los tenemos que basar en nuestro liderazgo. Por otro planteamiento que os hago. ¿En qué cuadrante de la matriz de interesados que iremos viendo encasillaríais, pondríais al área de la relación legal de los trabajadores, ¿no? ¿Y qué acción en base a este cuadrante tomaríais dentro de esta constitución para poder generar ese punto de encuentro con ellos? Y luego, tercera parte, utilizando el modelo SDI que veremos, ¿cómo gestionaríais al director de IT, al director de seguridad de IT, de que el riesgo de las APIs es asumible frente al riesgo de quiebra de la compañía, ¿vale? Es decir, vamos a ver con el contenido de este tema y vamos a plantear cómo podríamos llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría, si a alguien le apetece, ¿cómo enfocaríais antes de ponernos manos a la obra, ¿no? ¿Cómo enfocaríais alguno de estos este reto, alguna de estas tres preguntas bajo el contexto que acabamos de ver? ¿Alguno os apetece contarlo cómo creéis que lo enfocaríais? ¿Una alguna? Seguro que sí, hombre, que seguro que enriquecemos. Alguien que diga, pues mira, para este yo plantearía o podríamos hacer esto y luego lo vamos viendo. Wilmer nos dice que realizaría pre-reuniones con el área de talento para apoyarse en el ajuste legal. Pues es una buena iniciativa, ¿vale? Que esto podría ser algo que nos pueda ayudar a resolver la cuestión 2. Fenomenal. ¿Alguien más que quiera colaborar? Viene a través del chat o bien podéis desmutearos y hablar, ¿eh? Que sea un debate. No tiene por qué ser solo por el chat. Alguien ¿cómo plantearíais la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo usar la acta de constitución para empoderarnos frente a los gerentes de las tiendas? ¿Vale? Para el punto 3, la integración, modelos de contrato para el intercambio, fenomenal, algo más tecnológico. ¿Vale? Aquí yo creo que más que al director de seguridad, más que los modelos de los contratos, yo creo que le puede interesar, y para daros algo en que debatir o en que pensar, el cómo se va a enfocar toda la seguridad externa, ¿no? Cómo se va a abrir pues todos esos WAF, esos firewall, esas APIs, esos protocolos de seguridad, OAuth, etcétera, para poder conectar con lo que se llama third parties, ¿no? En el mundo de la apificación y la integración de sistemas, pero evidentemente los modelos de contrato son fundamentales. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, vamos hablando y vamos viendo el tema y vamos trabajando todo esto. Cualquier duda que tengáis, pues lo podéis comentar a través del chat o a través os quitáis, os desmuteáis y lo vamos hablando, ¿vale? Que es interesante. Mira, Víctor comenta dejarles claro que este proyecto está firmado por el CEO y que es de estrategia para la compañía relativo al punto 1. Fenomenal. Pero sí que es verdad, Víctor, que como hablábamos en la anterior clase,
el liderazgo es algo fundamental para el éxito de los proyectos. Entonces, el dejarles claro, eso está claro, pero hay que tratar de enfocarlo no como una imposición desde el punto de vista de un jefe, sino como una delegación una iniciativa estratégica que nos va a salvar a todos como compañía, en el que el project manager, más que poder, tiene que tratar de influenciar para que los gerentes de tiendas se alíen con él, ¿no? Wilmer también habla que para el primero evaluaré la ocupación del personal para debatir este punto con cifras de rendimiento. Es otra alternativa, fenomenal. Vale, pues si os parece, muchas gracias por las aportaciones. Juan Carlos también ha comentado, hacer a los líderes de tienda partícipes de cómo estratégicamente se pone el objetivo. Fenomenal. Esa es una muy buena iniciativa, Juan Carlos. Fenomenal, muchas gracias. Hay que hacer, hay que empoderar a los gerentes de la tienda para que se sientan partícipes y responsables y llevarlos al terreno mediante la influencia positiva. Muy bien. Vale, entonces empezamos con el tema, pero si os acordáis, como último punto de la clase anterior dejamos esto abierto, ¿no? Que es muy importante para diferenciar los ciclos de vida de producto y proyecto, ¿no? Que hablábamos de qué ciclo de vida utilizaréis para crear un producto, que comentasteis muchos de vosotros en el chat utilizar una metodología Agile, ¿no? Una metodología ágil, iterativa e incremental. Y efectivamente, la diferencia entre un proyecto y un producto es que un proyecto tiene un inicio y un fin. Es decir, están definidos para entregar un resultado único, ¿no? Es decir, yo tengo un proyecto, lo planifico, tengo un inicio de proyecto, tengo un presupuesto, tengo un fin de proyecto y luego puede haber fases que haga iterativas, agile, no agile, cíclicas. Pero sí que es verdad que el proyecto tiene un fin, ¿no? Un producto, sin embargo, es algo continuo y en constante evolución. Es más, lo que definimos hoy como el producto, a lo mejor dentro de 6 meses no tiene nada que ver y es algo totalmente diferente, ¿no? Al final se va generando valor y se va enfocando hacia la necesidad de ese producto, que depende del mercado, pues puede ser un mercado muy cambiante, ¿no? Entonces, la metodología de producto sí que es completamente agile, enfocada a dar valor, enfocada a la posibilidad del cambio constante, pero no por un cambio de requerimientos de un proyecto, sino por el hecho de que los productos evolucionan, están diseñados para cubrir una necesidad de negocio y ese negocio puede cambiar a lo largo del tiempo de una forma muy rápida o de una forma más lenta, ¿no? En el mundo, el sector de los seguros, por ejemplo, con la competencia que hay, pues a lo mejor los productos aseguradores sí que van cambiando con más frecuencia, porque hoy tengo yo un producto ideado, pero de repente mi competencia saca otro con unas características que son todavía mejores para el negocio y necesito pivotar, ¿no? A lo mejor un proyecto que es de un proyecto de implantación de una estrategia de migración, me lo invento, hacia un cloud, ¿no? De sistemas. Bueno, pues es un proyecto que tiene un inicio y un fin, unas fases y lo iremos haciendo. Pero a lo mejor es algo que ayuda al negocio, pero no le puede afectar un poco la diferencia entre proyecto y producto, ¿no? Entonces, un proyecto puede utilizar metodologías ágiles o tradicionales para entregar un alcance definido. El producto usa metodologías ágiles de forma continua para evolucionar sin un final predefinido. Yo tengo unas ideas de un producto, pero además le voy añadiendo nuevas features, nuevas características. De repente lo que creía que funcionaba ahora no y la tengo que cambiar, etcétera. ¿Vale? Quería un poco que dejamos este debate abierto. Muy bien, y ahora qué vamos a ver en este segundo tema, ¿no? Este segundo tema es muy interesante, el inicio del proyecto. Vamos a trabajar las dos principales tareas que tenemos que tener en cuenta al inicio de un proyecto, ¿no? Que es desarrollar el acta del proyecto. Básicamente se traduce en tener clara la viabilidad del proyecto, tener claro lo que se va a hacer en el proyecto, trabajar y preparar la reunión de arranque y tener una estructura de todo el conocimiento que se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Por otro lado, ¿qué se hace al inicio del proyecto también? Pues empezar a trabajar identificando y empezando a hacer esa gestión de stakeholders que luego se va a llevar a cabo durante toda la vida del proyecto.
¿vale? Entonces, hay que identificarlos, hay que trabajar previa al arranque del proyecto, identificar todos los interesados, clasificarlos, generar un plan donde involucremos a los interesados en función de si son activos, pasivos, si en función del poder y el interés que tengan, lo iremos viendo. Y luego gestionar y monitorizar, arrancar la gestión de todos esos interesados y su involucración en el proyecto. La verdad es que la gestión de los interesados es de las tareas más bonitas y más complejas porque los interesados son todos, no solo son los sponsors, es nuestro equipo de trabajo, son los equipos externos, son los directores, al final los interesados en función de una medida u otra es todo lo que tiene que ver relación con el proyecto. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el análisis de viabilidad, ¿vale? Evidentemente nos dan un proyecto, en nuestro caso además es un proyecto que es básicamente un salvavidas de la compañía, pero sí que es verdad que hay que ver la viabilidad, porque si el salvavidas de la compañía es necesitamos crear un edificio de oficinas en una semana, pues a lo mejor por mucho que sea el salvavidas de la compañía no es viable, ¿no? Entonces hay que ver la viabilidad del proyecto. Y la viabilidad del proyecto normalmente es muy interesante verla desde 4 puntos de vista. Un punto de vista de riesgo, es decir, tenemos claro el proyecto, en nuestro caso es Fresh and Go, no hay nada claro, un riesgo de incertidumbre con una pandemia, ¿vale? Hay que valorar todo eso. Luego, económico. ¿Es aceptable el retorno a la inversión, el ROI del proyecto? En este caso, la parte económica dentro de nuestro proyecto, de nuestro caso de FreshGo, no es tan importante desde el punto de vista de que es algo estratégico y es el salvavidas de la compañía. Por lo tanto, tiene que haber presupuesto y el ROI está claro que va a ser, lo hacemos, nos salvamos, no lo hacemos, no nos salvamos, porque vamos a poder generar negocio desde otros canales, ¿no? Desde el punto de vista operativo es básico, ¿no? Tenemos la capacidad para gestionar y para operar este proyecto. Pues esto viene todo a la operativa, todos los stakeholders que nos van a trabajar en la operativa del proyecto. Es decir, no solo vamos a trabajar en una plataforma y unas integraciones para poder habilitar a otros canales y hacer parties para poder hacer pedidos, ¿no? Pero la operativa nuestra de la tienda va a poder funcionar, la operativa de logística, tenemos materiales para poder enviar los pedidos en tiempo y forma. Los pedidos no solo son pedidos de productos pues de limpieza de productos no perecederos, etcétera, sino que también la mayoría de la gente pedirá productos frescos. Tenemos opciones de ver productos frescos, cómo enviar congelados, cómo enviar carne, cómo enviar verduras, cómo enviar pescado sin que se estropee, asegurando la calidad de la entrega. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego desde el punto de vista técnico, ¿no? Podemos desarrollar esta plataforma en tiempo y forma, tenemos el conocimiento, tenemos a las personas adecuadas, tenemos los socios, si vamos a llevarlo a una plataforma cloud, habilitados, tenemos claro si queremos conectarnos con Amazon, con un globo, etcétera, tenemos claro cómo vamos a hacerlo, que vamos a poder hacerlo. Al final, todo esto nos va a dar un análisis de viabilidad, os va a dar como project managers un análisis de viabilidad que es el punto de partida, ¿vale? Eh, Antes de hacer nada en un proyecto hay que ver si es viable o no. Eso es básico, ¿vale? Porque si no hacemos un análisis de verdad exhaustivo, creemos que algo es viable, empezamos y luego resulta que no es viable, eh, no solo habremos perdido tiempo y dinero, sino que la frustración de los equipos involucrados va a ser bastante grande, ¿vale? Y al final, recordar lo que dijimos, lo importante para la gestión y para el éxito de los proyectos son las personas, que lo hablamos en la clase anterior. Entonces, vamos a asumir que nuestro proyecto hemos visto que es viable y en este caso FreshGo es viable, el proyecto de FreshGo porque es lo que es el salvavidas, ¿no? Lo necesitamos sí o sí, ¿vale? Pues entonces vamos viendo la viabilidad, vamos conociendo los stakeholders, trabajando en todos los aspectos y tenemos un acta de constitución, ¿no? Que es el documento que autoriza formalmente el proyecto. Y es el que os va a otorgar, el que nos va a otorgar como Project Manager la autoridad para aplicar todos los recursos.
Esto hay que hablarlo dentro de nuestros casos con los gestores de tienda, pero hay que tener muy claro desde el punto de vista del liderazgo, que es en lo que debemos de basar nuestra gestión de proyectos, que los gestores de tienda tienen que entender que tenemos la autoridad para poder gestionar sus recursos de las tiendas y a ellos, pero que la autoridad que realmente nosotros queremos es la de ellos. Es decir, tenemos la autoridad del CEO, del director general, para hacerlo. Pero lo que realmente nos va a dar el éxito es lograr la autoridad que nos confieren los gestores de las tiendas. Es decir, si logramos enganchar, si logramos hacer engagement con los directores de las tiendas para que ellos nos cedan su autoridad para poder trabajar con ellos, con sus recursos, ¿no? Con sus personas, con su personal, entonces ellos se sentirán partícipe, trabajaremos conjuntamente con ellos y ellos no nos pondrán ningún impedimento, sino al contrario, nos ayudarán. Y ahí sí que estaremos ejerciendo un liderazgo con ellos, ¿vale? Es decir, nosotros podemos ir, gestores de tienda, esto es así y os lo ordeno porque tengo este acta y tengo el derecho y el deber de hacerlo. Ellos obedecerán más o menor medida, pero seguro que no nos lo ponen nada fácil y nos pondrán impedimentos y nos involucrarán. Ahora, gestores de tienda, tenemos que hacer esto, quiero hacerlo con vosotros, vamos a hacerlo bien, ¿os parece que lo hagamos así? Decirme cómo hacerlo, cómo creéis que es mejor, cómo podemos trabajar con el personal para que hagan esto, vamos a apoyarnos, verlo vosotros. Y ellos ven que vosotros os involucráis, que trabajáis codo con ellos, que sus problemas se convierten en vuestros problemas, entonces trabajaremos poco a poco y lograremos su autoridad, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Me pide paso. eh, ¿Cómo veo yo aquí quién me pide paso? Bueno, decirme. O bueno, me habéis pedido paso, me habéis hecho un ok, perdonad. Seguimos. Si alguien quiere comentar, decirme, ¿vale? Que creo que esto es, aparte que yo os cuento un poco mi visión y cómo yo lo veo por mi experiencia, ¿vale? Eh, Creo que es bueno que debatamos, ¿vale? Entonces, bueno, el acta de constitución. Tenemos la autoridad. Y ahora, ¿qué necesitamos para el acta de constitución? Pues necesitamos tener la necesidad de negocio, ¿no? En este caso está claro, tenemos que meter, que es una entrada, es un input para poder crear el acta de constitución. En este caso lo tenemos clarísimo si nos vamos a nuestro caso de Fresh and Go. El negocio lo necesita sí o sí porque pasamos de tener, me lo invento, 1.000 clientes al día en la tienda a tener 50. Los otros 950 nos van a pedir online, ¿no? Y la está clara la necesidad de negocio, ¿vale? Restricciones y asunciones es otro aspecto a tener en cuenta. Vale, vamos a hacer esto, pero vamos a asumir que vamos a tener un ancho de banda, que vamos a tener que trabajar con esto, con esto, con esto, que logística hace esto y esto, que los almacenes, que las mercancías, que los repartidores, etcétera. Hay que tener asunciones y restricciones. A lo mejor hay que abrir, a lo mejor a ciertas ubicaciones, a ciertas direcciones, simplemente por un tema de logística, de que no podríamos llevar los pedidos en tiempo y forma, a lo mejor hay que poner que ciertas ubicaciones no puedan pedirnos, ¿no? Igual hay que penalizar esas direcciones simplemente por imposibilidad de enviar el pedido en el tiempo que se requiere. Pues igual, todo eso que tenemos que tenerlo pensado y tenéis que pensarlo con negocio, hay que llevarlo al acta de constitución del proyecto. Por supuesto, los objetivos y el alcance. Los objetivos, por favor, siempre SMART, es decir, objetivos que sean realistas, que sean alcanzables, ¿vale? Que sean sencillos. O sea, no pongamos un objetivo incapaz de cumplir. Vamos a poner objetivos pequeños que nos lleven al objetivo grande, ¿no? Y el alcance del proyecto. Todo eso tiene que ir en el acta de constitución, por supuesto, ¿vale? Y luego tiene que ir vuestro nivel de autoridad, ¿no? Lo que hemos hablado, nuestro nivel de autoridad en este caso es el director general nos ha dicho que hagamos lo que sea necesario, pero que lo hagamos. Tenemos plena autoridad, ¿no? Pero eso hay que transformarlo en el acta de constitución con un enfoque de liderazgo, ¿vale? Que nadie sienta una amenaza. Uf, es que este puede hacer lo que quiera conmigo. No. El mensaje tiene que ser
qué bien que esta persona, que mi project manager tiene autoridad para hacer todo porque vamos a poder llevar este proyecto adelante. O sea, tiene que ser, ese es el mensaje, no de amenaza, sino de oportunidad, ¿vale? Eso es fundamental. Y con esto, pues, generamos el acta de constitución del proyecto, ¿vale? Tenemos el acta y vamos a ir a la reunión de kickoff, a esta reunión en la que tenemos que salir con el compromiso de nuestros tres grupos de pain point de personas que hablamos antes, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de la reunión de kickoff? Alinear a todos los stakeholders, generar el entendimiento común y lograr el compromiso por todas partes. Fundamental, por todas partes. Entonces tenemos que lograr, en nuestro caso, el compromiso de operaciones, director de seguridad y del área de laboral de protección de los trabajadores, ¿no? Pues hay que trabajarlo. Entonces, la reunión de kickoff, para que sea efectiva, tiene que llevar una agenda. La agenda es crítica, tiene que ir, todo el mundo tiene que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se va a ver, para que se vaya al meollo, para que no haya divagaciones, para que podamos trabajar directamente lo que nos interesa, ¿no? Entonces, hay que poner los antecedentes, señores, ya sabéis cómo estamos, la situación es esta, el proyecto es este, la necesidad de negocio es esta y tenemos que trabajar todos en conjunto, cada uno desde nuestro rol, para poder llegar a cumplir los objetivos, que es el siguiente punto, ¿no? Tenemos que trabajar la visión del proyecto, los objetivos y tener claro el alcance, el tiempo y el coste. En este caso, el coste, como hemos dicho, FreshGo tendrá menor importancia que el alcance y el tiempo. Es decir, y además hay que salir con algo en el que todos los stakeholders, todos estemos de acuerdo de tenemos este tiempo y en este tiempo vamos a poder abordar este alcance. Y entonces, como vamos a poder abordar este alcance, vamos a ver si ese alcance es suficiente para la supervivencia de la compañía, en el caso FreshGo, en otro proyecto, para lo que sea. Y si no, pues habrá que ver, habrá que trabajar y segmentar ese alcance para ver qué es más crítico en nivel uno, qué es nivel 2, qué es nivel 3, ¿vale? Para ver las criticidades y poder trabajar y dar el mayor alcance en el tiempo que tenemos. Y luego trabajar los roles y las responsabilidades. Y cada uno de los stakeholders tendrá su rol y dentro de su rol su responsabilidad. Y tenemos que adquirir el compromiso de cada uno de ellos de que realmente van a ser responsables dentro de su rol y que van a trabajar para darlo todo. Y van a liderar a quien tengan que liderar y van a ser liderados cuando tengan que ser liderados, siempre desde el punto de vista constructivo. Eso es importantísimo, ¿vale? Y luego tener claras las reglas de comunicación y los riesgos del proyecto, ¿no? Las reglas de comunicación son fundamentales porque si el proyecto, la clave del éxito del proyecto son las personas y el liderazgo de las personas, el fracaso mayor del propio proyecto también son las personas, en cuanto a que haya comunicaciones que estén fuera del tono y la forma. Hay un exceso de comunicación por unos o muy poca comunicación por parte de otros. Comunicaciones mal planificadas, mal segmentadas, mal trabajadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en proyectos y más proyectos como este, donde la intensidad va a ser importante y la presión también, la gente, o sea, hay que saber cómo comunicamos y a quién, porque pueden venir temas de egos, temas de gente ofendida, temas simplemente de malos entendimientos, tema de yo he pensado que había que hacer esto porque entendí, pero entendí esto otro, y entonces hay que hacer retrabajos en entornos de alta incertidumbre, con mucho retrabajo, en entornos de alta presión, es muy desmotivante y son muy claves de un posible fracaso. Entonces, las reglas de comunicación y los riesgos, por favor, muy bien medidas, ¿vale? Hasta aquí. ¿Cómo lo veis? Antes de empezar con la identificación de stakeholders, ¿cómo veis la parte de la viabilidad del proyecto? ¿Cómo veis el acta de constitución, los inputs, la reunión de kickoff? Al final yo he trabajado liderando proyectos y he trabajado liderando productos e incluso liderando áreas de tecnología, ¿vale? Entonces, como os dije, yo viví un caso muy parecido, por eso me pareció muy interesante. Estamos trabajando, no tan crítico,
donde en un supermercado pues había que habilitar plataformas para el vídeo online y comunicar con otros partners, ¿no? En pandemia. Entonces me parece muy interesante porque el proyecto abarca absolutamente todo, pero además desde una perspectiva de necesidad de ejercer mucho liderazgo, ¿no? Entonces está muy bien. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahí sí que tuvimos que trabajar muy bien toda la parte de roles y responsabilidades y de comunicación. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer, por ejemplo, que hablábamos de los acuerdos de integración con Pickers, ¿no? Pues al final, si hay que hacer una integración entre dos sistemas para poder admitir pedidos y que el negocio luego los lleve y que los trabajadores de la tienda puedan preparar esos pedidos y enviarlo con logística. O sea, un fallo en la cadena de comunicación de necesitamos que el sistema se integre de esta vía y descuente del inventario los productos que se han pedido y además notifiquen en tienda o que se imprima visualmente o como sea un nuevo pedido con todos los productos bien y que además la persona de la tienda sepa que ese producto lo tiene en la tienda y dónde está para que pueda hacer el pedido rápido. O sea, simplemente el hecho de que el requisito de saber que el producto está en mi tienda para poder admitir ese pedido a tienda y si no mandarlo a otro sitio sea un requisito que sea trasladable y que se tenga en cuenta, eso va a hacer que cuando llegue un pedido y el empleado de la tienda, que además no es su rol hacer pedidos, y hemos logrado alinear a ellos para que hagan los pedidos y esté 10 minutos buscando una salsa de tomate que resulta que en su tienda no la hay, pues el cabreo de esa persona, que probablemente en esos 10 minutos hayan entrado otros 10 pedidos, pues puede ser importante, ¿no? Entonces hay que comunicar muy bien eh, lo que se quiere, tener muy claro los roles, las responsabilidades y esos posibles gaps en comunicación, tenéis que tenerlo muy, muy en cuenta para que esto no pase, ¿vale? Porque en todos los proyectos la comunicación es fundamental y por un lado ayuda para el éxito, pero por otro lado es un gran fracaso, es una línea muy delgada, ¿no? Si va muy bien es éxito, pero en cuanto va un poco mal, vamos hacia el fracaso. La comunicación es fundamental, os lo decía el otro día, para el liderazgo de los proyectos, pero además en proyectos de alta incertidumbre y alto rendimiento que se necesitan equipos de alto rendimiento también, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué pensáis? ¿A alguien os apetece quitaros el micro y comentarlo antes de pasar a la parte de interesados o por el chat? Sí que me gustaría ver cómo lo veis y qué casos tenéis vosotras, si habéis vivido algo parecido, tenéis alguna experiencia que queréis compartir, porque al final es lo que nos enriquece, ¿no? Estas clases, más allá de que yo os cuente, veamos el temario y veamos lo más importante, ¿no? Así que sí que, a ver quién se anima. Venga, quitaros el micro o hablar por el chat. Hoy estamos bastantes, cosas que me alegra, estamos 14, seguro que alguien se anima. Mira, Lina, fenomenal. No, pues yo la verdad es que siento un fresquito saber que esto pasa aquí y al otro lado de otro continente. El tema de la comunicación sí que es súper clave y sí me pasa claramente en los proyectos que tengo a cargo en estos momentos. Efectivamente son equipos multidisciplinarios y son equipos bastante grandes que a su vez pues tienen como sus líderes. Entonces toca tener como esa cierta empatía y son virtudes que definitivamente tiene que llevar sí o sí el líder máximo del proyecto. Y de eso me he dado cuenta y lo he experimentado, lo he vivido y me ha funcionado súper bien. Gracias a Dios, pues hemos tenido éxito en esos proyectos. Es verdad, justo hoy tuve una reunión esta mañana donde el equipo con el que nos reunimos era de otro organismo. Yo pues me muevo en el sector público acá en Cali, Mm, Colombia, y pues es otro equipo, eso es otro universo. Entonces, claro, si uno claro, llega, como vos dijiste ahorita, ellos van a sentir que uno les está invadiendo, que uno les quiere tomar el control, entonces toca literalmente de una forma muy estratégica llegarles como que, hey, vamos a trabajar juntos, vamos a sacar esto adelante, chévere, los resultados les van a beneficiar a ustedes, bueno, etc, etc. Entonces, comparto completamente lo que vos comentás aquí. fenomenal. Y además, si me permites, ligado a esto, has dicho algo que es muy clave, que los equipos hoy en día son diversos,
multiculturales, puedes trabajar con personas de cualquier parte del mundo, entonces todavía la comunicación todavía lleva a un peso todavía mayor, porque al final sí que es verdad que son distintas personas, pueden ser distintas culturas, incluso distintos idiomas, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, Lina. Juan Carlos, que has levantado la mano, te cedo la palabra. Sí, dentro de lo que expones en la reunión de apertura, eh, clave, digamos, el tema de antecedentes, porque los antecedentes son los que centran el desarrollo de finalmente dónde estoy ubicado y hacia dónde quiero ir. Y dentro de este tema de los antecedentes, pues deben estar, como lo decía ahorita nuestra compañera, muy acotados al lenguaje del equipo que está participando en el proyecto. ¿Por qué al lenguaje? Porque finalmente eso los hace pertenecer y hacer parte del ejercicio de dimensionar una posible, digamos, un posible éxito del proyecto. Y dentro del ejercicio, como su merced lo indica, es vital el tema de riesgos, porque es que el tema de riesgos permite acotar realmente dónde vamos a tener un impacto y es un impacto de todo el equipo, eso no es de todo el equipo y del proyecto, no es que un área quedó más afectada que otra, sino finalmente es el trabajo en equipo el que se pone en riesgo. Era eso solamente. Pues, Gracias. oye, pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Vale, pues oye, fenomenal. Si os parece, vamos a meternos de lleno ya con la parte de stakeholders, de interesados. A mí os he de confesar que esta es de las partes que más me gusta, es de las partes que más difíciles. Yo ahora mismo estoy trabajando como responsable de un proyecto también para una entidad bancaria, un tema de equipos, para un tema de producto, etcétera, de una entidad y la verdad es que hay muchos equipos diferentes, muchos stakeholders y es que la clave del éxito dentro del liderazgo es el saber cómo comunicarte, tener esa empatía, el saber posicionarse, eso es muy importante y os lo dejo como consejo para aquellos que queréis cogerlo, el poneros del punto de vista del otro, ¿no? Yo siempre digo que la parte de liderazgo, a mí me encanta mucho la parte de liderazgo, he hecho muchas formaciones, etcétera, y lo he trabajado mucho, y sí que es bueno extraerse de uno mismo eh, y ver la conversación que estás teniendo tú con tus stakeholders desde fuera. Porque sí que es verdad que la realidad es la que es, pero las percepciones que hacemos cada uno de la realidad son nuestras. Entonces, yo puedo estar interpretando algo, la persona o las personas o los equipos que tengo enfrente, dentro de la misma realidad, pueden estar interpretando otra cosa, ¿no? Entonces, si sois capaces de abstraeros, ¿no? De salir y ver desde fuera esa conversación que estáis teniendo, sí que podéis poner foco en lo que es la realidad, poneros del punto de vista de los otros, con los que estáis gestionando, negociando, ¿no? Hablando, y eso sí que os llevará a un entendimiento bastante bueno. Lo normal que vosotros, como líderes y jefes de proyecto, y primero lo hagáis, los demás no lo van a hacer. Entonces ahí tenéis que intentar también llevarles a eso, ¿vale? Porque hay mucha gente que ve su realidad y no lo sacas de ella. Entonces, eso es a mí es la parte que más me gusta. Entonces, dentro de stakeholders, lo primero, evidentemente, es identificarlos, ¿no? Es decir, ¿qué es un stakeholder? Pues puede ser una persona, pero también puede ser una entidad, puede ser un inversor, puede ser un fondo de inversión, puede ser Amazon, Globo, Uber Eats, con los que nos vamos a asociar para poder trabajar en conjunto en nuestra plataforma de FreshGo, ¿no? Es decir, stakeholders son todos aquellos participantes, entidades, personas, equipos que van a tener algún tipo de interacción con nuestro proyecto, ¿no? Y tenemos eh, interesados, stakeholders de lo que yo me gusta llamar la esfera interna,
que son los que realmente van a trabajar en el proyecto, pues seréis vosotros, serán los equipos, serán los equipos tecnológicos, el director de seguridad, va a ser los equipos tecnológicos de las empresas con las que nos vamos a integrar, van a ser las tiendas, los equipos de tienda, van a ser los equipos de logística, la alta dirección de la compañía, pero vamos a tener lo que son los interesados de la esfera externa, es decir, los clientes que van a hacer los pedidos. Al final hay que pensar que son ellos los que van a hacer los pedidos. En un proyecto puede haber reguladores, ¿no? Para administraciones públicas, comentaba Lina, pues seguro que hay reguladores que dicen que un proyecto, un producto, algo tiene que ser por ley o por lo que sea de cierta forma, ¿no? Tendremos usuarios que no tienen por qué ser los clientes, ¿vale? A lo mejor nosotros tenemos un cliente que es alguien para el que vamos a hacer un proyecto, pero luego el cliente a la vez tiene sus usuarios. Hay que saber diferenciar muy bien los usuarios de los clientes. Habrá veces que sean los mismos y habrá muchas veces que no, ¿vale? Y eso te da dos visiones muy potentes del proyecto que vamos a trabajar. Los representantes laborales, como hemos hablado también, que sea una agencia externa fuera de la compañía, proveedores, inversores, etcétera, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta identificar tanto la esfera interna como la esfera externa. Si solo trabajamos en la esfera interna, vamos a tener muchos problemas, ¿vale? Y luego veremos que hay interesados activos y pasivos. Los pasivos, que suele ser la esfera externa, que son los que vamos a darles, ¿no? El proyecto, pueden estropearnos el proyecto, porque de repente que llegue un cliente o que llegue el usuario y diga, esto no me vale, o que llegue un regulador y diga, muy bien lo que habéis hecho, pero no cumple con esto. Entonces hay que tenerlos muy en cuenta, ¿vale? Entonces, Profe, bueno, ¿mm? buenas tardes, qué pena te incomodo, Buenas tardes. te interrumpo. Me gustaría dar Fantástico. algún aporte sobre el tema de los interesados pasivos y activos. Los pasivos, por decirlo así, tienen un poder indirecto tan grande en un proyecto que así no estén relacionados directamente con el proyecto, pueden parar una gran obra, pueden parar una inversión de miles de millones de euros Eso es. por aplicarle a ese proyecto que se ejecuta diferentes normativas ambientales, diferentes normativas legales que envíen al derecho que ellos creen tener puedan verse afectados. Entonces, esos interesados pasivos, yo diría que son las personas que se afectan directamente en el proyecto, así no tengan relatividad completa o clara sobre lo que se está ejecutando, pero que mediante las normas y leyes que pueden encontrar a su alrededor, pueden tener un poder impresionante que nos pueden afectar notablemente en la ejecución del proyecto. Eso es, Era eso, profe. totalmente. Toda la razón. Y es que además eso pasa. Eso pasa y fijaros, eh, no sé si conocéis el caso, bueno, dentro del mundo del fútbol aquí en España, todos entiendo que la mayoría conocéis el equipo que se llama el Real Madrid, ¿no? Que ha generado un estadio nuevo en Madrid y, y ahora ha tenido muchas polémicas vecinales porque también quiere albergar conciertos de música por el sonido, ¿no? Entonces tenían proyectos para hacer conciertos de música, para hacer un parking subterráneo y los vecinos, un stakeholder totalmente pasivo, porque ni siquiera, pero porque no lo tienen en cuenta dentro del proyecto, pero que son las viviendas que hay al lado, pues han logrado que el Ayuntamiento de Madrid pare el tema de conciertos hasta que haya un mejor sonido, por ejemplo. Entonces, esto es un claro ejemplo, como dice Walner, muchísimas gracias, de que un stakeholder totalmente pasivo, que son los vecinos que viven alrededor del estadio, te pueden llegar a parar un proyecto de una zona de conciertos por el hecho de un tema medioambiental, un tema de ruido. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Ese es un claro ejemplo ligado a lo que tú comentabas, o sea, que ha ocurrido con el Real Madrid de fútbol, por ejemplo. O sea que muy bien, muchas gracias. Es muy interesante lo que has comentado. ¿Vale? Sí que quería ver con vosotros la parte dentro del PMI, del PMBOK 6 y el 7 y el 8, cómo se hace la evolución de la gestión de interesados. Fijaros que
dentro del PMBOK 6 se hacía todo por procesos, ¿no? Pues ahí la gestión de interesados en los procesos de inicio, como estamos viendo ahora, procesos de planificación, procesos de ejecución, tal. Pero en las versiones ya 7 y 8 pasamos más a la parte más de valor, más de liderazgo, también más de producto, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo la parte de los interesados va más que por procesos, también por dominios, ¿no? Es decir, a la hora de entender el proyecto, de diseñarlo, de construirlo, a la hora de adaptar, ¿no? Esos dominios, cómo se hace esa gestión de interesados al inicio, en la planificación, dentro del equipo, ¿no? Cómo se mide todo eso, cómo se adapta. Entonces, si tenéis tiempo, os invito a que veáis un poco la evolución hacia procesos que se sigue haciendo y siempre hay que tenerla en cuenta porque al final es la base, ¿no? Pero cómo a partir de esos procesos de los procesos tradicionales de la gestión de proyecto se va viendo cada vez que hay más valor, ¿no? Más necesidad de liderazgo y más valor. Y os invito a que miréis esta evolución porque es muy interesante. Por eso quería reflejarla aquí, ¿vale? Para que la vierais. Cómo trabajar a los interesados, ¿no? Tenemos intereses activos pasivos dentro de esfera interna o externa, pero hay que tener muy clara la matriz de poder e interés y tener clasificados a cada uno de los interesados. ¿Por qué? Porque si tenemos un interesado que nosotros creemos que es pasivo, pero que resulta, y que además no tiene ni siquiera interés en el proyecto, o sí, porque les puede estropear algo, pero resulta que tiene mucho poder, pues porque es una entidad gubernamental que tiene leyes, etcétera, y que nos puede parar el proyecto, hay que tener claro dónde clasificarlos, ¿vale? Entonces, la matriz de poder e interés es una herramienta muy potente y muy útil, donde nos dice para cada uno de los interesados, sí, no tiene poder y además no tiene interés, hay que trabajar un mínimo esfuerzo. ¿Qué es el mínimo esfuerzo? Pues oye, hay que tenerlos informados, hay que monitorizarlos, ver con ellos de forma pasiva que no nos puedan estropear el proyecto, hay que tenerlos en gestión, pero tampoco hay que estar todo el día con ellos, ¿no? Sin embargo, si no tienen interés, pero sí que tienen mucho poder, pues hay que tenerles contentos, ¿vale? Es decir, oye, estos no tienen interés en el proyecto, pero es que a la mínima que no les guste me lo paran. Pues hay que tenerles muy gestionados, muy contentos, sin avasallarles de información, porque no tienen interés. O sea, oye, que esto siga así, vale, qué bien. Y ya está, ¿no? Al final hay que tenerles satisfechos, saber atender sus expectativas, saber qué quieren, cumplirlas, etcétera. Al contrario, alguien que no tiene poder, pero tiene mucho interés, hay que tenerles informados de todo, porque aunque no tenga poder y tiene interés, es alguien que te puede ayudar, porque igual no tiene un poder directo, pero sí que tiene mucho poder con alguien, frente a alguien que realmente te puede dar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que eh, tenemos eh, un stakeholder que es un usuario clave, un socio clave de nuestro director general, ¿no? Que la verdad que a este socio clave el proyecto, pues no le resulta, o sea, no tiene un poder frente al proyecto porque es un socio clave de nuestra empresa, pero sin embargo ve que el proyecto es súper interesante, ¿no? Y está muy involucrado. Pues a lo mejor sí que puede hacer influencia con todo ese interés en el director general que sí que tiene poder, ¿no? Es decir, mantenerle informado porque nunca sabemos cuándo alguien que tiene mucho interés realmente puede ser muy útil para el éxito del proyecto, ¿vale? Y luego, evidentemente, los stakeholders claves, ¿no? Alguien que tiene mucho interés y además tiene mucho poder. En nuestro caso, el Fresgo, el director general, el CEO, que tiene todo el interés del mundo porque si no la compañía se va a pique y además tiene todo el poder porque es el director general. ¿Vale? Esos son los stakeholders prioritarios. Os dejo aquí para que veáis un poco y que le deis una vuelta cómo trabajaréis con cada uno de ellos. Yo si veis os pongo aquí y me enfoco mucho en liderazgo, ¿no? ¿Qué estilos de liderazgo? Insisto, el liderazgo es la clave de éxito con la gestión de stakeholders, ¿no? Y luego tenemos otro método de clasificación de interesados, que es lo que hablábamos antes, que es el modelo de SDI, resolución de conflictos. Es un modelo que está muy bien porque te clasifica a los interesados en colores, ¿no? Y esto va muy ligado a conflictos, porque que nadie os mienta.
el conflicto no solo existe, sino que es necesario. O sea, todo proyecto tiene conflicto. Y además es que el conflicto es base del crecimiento. Un conflicto personal es base del crecimiento de las personas, porque te obliga a trabajar, a pensar y a ver las cosas de otra forma para ver cómo superarlo, ¿no? O sea, el conflicto, desde el punto de vista proactivo, constructivo, ¿vale? Del liderazgo siempre tiene que ser constructivo. El conflicto, desde el punto de vista constructivo, es una de las bases del crecimiento. Pero por eso nos obliga a pensar, nos obliga a exprimirnos, nos obliga a decir, "Jue, ¿cómo puedo solucionar esto?". Al final nos obliga a salir de la zona de confort y nos da crecimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo dice el modelo SDI que podemos clasificar a nuestros interesados? Pues rojo, alguien que sea asertivo, ¿no? Alguien que sea muy director. Al final, acción, foco en resultados rápidos, etcétera. Podemos tener personas verdes, que son más analíticas, ¿no? Que más que en la acción, resultados rápidos, alguien actuar, pues es más analítico, vamos a analizar, vamos a ver, vamos a pensar, vamos a trabajar cómo hacerlo, no corras tanto, vamos a planificarlo bien, ¿no? Luego tenemos los altruistas, ¿no? Los azules, que son foco en las personas y el bienestar del equipo y la empatía, ¿vale? Es decir, siempre quiere el bien común de las personas, ojo, el liderazgo y el liderar los equipos, comunicar y gestionar los stakeholders no significa siempre buscar el bien común porque sí, no, es que a veces el bien común es, o sea, hay que buscar el bien común, pero siempre a lo mejor desde el punto de vista, depende cómo esté el proyecto, desde un punto de vista de liderazgo más transformacional, otro a lo mejor es un liderazgo más ejecutivo, ¿no? Es decir, al final estas personas azules altruistas de no, lo importante siempre es que estemos todos contentos, tienen toda la razón, o parte de la razón, pero sin perder foco en lo que necesitamos, ¿no? Entonces al final es la combinación de todo. Entonces es muy importante clasificarles para tener la combinación de todos. Y luego hay un cuarto rol, que es el que se llama hub, ¿no? Que es un poco al final. Sí que es verdad que todos y cada uno de nosotros, de las personas, tenemos un poquito de todo, pero siempre hay algo que nos predomina. Siempre hay personas más de la acción, que son más de color rojo dentro de esta clasificación, pero sin embargo tienen cosas verdes y cosas azules. Hay gente que es más de analítica y focaliza ahí, pero también tiene temas de acción y también poco temas de personas, y gente que se basa en todos contentos, todos felices, pero no dejan de tener algo de acción y algo verde. Y luego hay gente que tiene de todo sin que haya nada más marcado, ¿vale? Pues es lo que hay que gestionar. Es otro modelo bastante interesante y es el que yo os proponía como una de las preguntas a resolver, cómo os clasificaríais, ¿vale? Y luego tenemos el cubo de los interesados, que es muy interesante que lo veáis. Aquí os pongo las pinceladas y esto está dentro de la parte del PMI, que es añadir una tercera dimensión frente a la gestión de los interesados, ¿no? De la clave normal. Es decir, aparte de la dimensión del poder y la influencia que hemos visto antes y del interés, la matriz poder-interés, ¿no? Influencia-interés, es la actitud. Y la actitud es la que marca. Porque sí que es verdad que puede haber alguien que tenga mucho poder y que tenga mucho interés, pero la actitud sea desastrosa y digas, uff. Entonces, el cubo de los interesados, aquí basamos ya a la parte de liderazgo, parte de personas, ¿no? Vale, este interesado tiene poder, tiene interés y lo clasifico, ¿no? Dentro de mi matriz, poder e interés. Incluso dentro de la resolución de conflictos lo clasifico en alguna de las áreas de los diferentes colores que hemos visto, ¿no? Pero ¿y cómo será su actitud frente al proyecto, ¿no? Frente a lo que nos vaya pasando? Esta clasificación de interesados con la actitud es la que os va a dar la clave del éxito desde mi punto de vista, ¿vale? Y esa tercera dimensión es muy bueno y de nuevo os invito a que quien tenga interés profundicéis mucho en la parte del cubo de los interesados, es decir, en la matriz tridimensional, no solo poder, no solo interés, sino también actitud, ¿vale? Cuando hablamos de poder es poder o influencia. Os invito a que lo veáis, es muy interesante. ¿Vale? Aquí si veis un poco os he puesto la parte de gestión de interesados,
¿Qué segmentos hay, ¿no? Pues es que además lo definen muy curiosamente. Tenemos el Salvador, el gigante dormido, los amigos del proyecto, los conocidos, los saboteadores, ¿no? Un poco en función de qué poder tienen, qué interés tienen y si su actitud es positiva o negativa, pues un poco cómo trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué estrategia dice el PMI que deberíamos de tener? ¿Y qué estrategia de liderazgo? Si os fijáis, la gestión que ya hablamos aquí es una gestión de liderazgo, ¿no? Os digo, a mí este tema me encanta, me lo estaréis notando y está muy interesante. ¿Vale? Y luego, clave, hay que saber a nuestros equipos y a los interesados a quiénes hay que involucrar y a quién hay que comprometer. Seguro que lo habéis escuchado, yo es de primero de liderado, ¿no? Que siempre quien se involucra, si la gallina o el cerdo, ¿no? Pues en este caso la gallina se involucra, ella pone sus huevos, pero mañana pondrá más. Sin embargo, el cerdo, si pone parte suya para trabajar, es el que lo da todo realmente, es el que se compromete, ¿no? Es un claro ejemplo de liderazgo, de involucración frente a compromiso. Al final, tenemos que partir de las 5 fases de conocimiento de un stakeholder, ¿no? Del desconocimiento al proyecto y a cómo trabajar, la resistencia que tendrán seguro. Partimos de ahí, ya son neutrales, venga, vale, y de repente ya llega el punto en el que se involucran, ¿no? Entonces, si lo tenemos clasificados en esa matiz, en esa clasificación de poder frente a interés, incluso con la tercera matriz de actitud, ¿no? Con la tercera pata del cubo, y los logramos involucrar, pues eso ya ganaremos mucho. Pero nuestra meta es lograr su compromiso, que es lo que decíamos que hay que salir en la reunión de kickoff de los proyectos, ¿no? Lograr salir no solo con los stakeholders involucrados, sino con un compromiso, con su compromiso. Y además, un compromiso en el que sea liderado, en el que nos den su autoridad para que podamos ejercer ese liderazgo sobre ellos, ¿vale? Ellos tienen que comprometerse y asumir su responsabilidad para el éxito. Si lográis esto, tendréis dentro de todos los riesgos y todo un ecosistema que puede tener un proyecto, tendréis mucho ganado. ¿Vale? Para cerrar la clase, bueno, antes de cerrar la clase y antes de ver un poco algo que comentar de esta parte, ¿os parece interesante? Si queréis, nos ponemos, son las 8 ya, hemos empezado 2, 3 minutos tarde. Si no os importa, nos extendemos 5 minutos para hablar de esta parte, si alguien quiere comentar algo, si os parece interesante la gestión de interesados y cerramos con la solución, ¿vale? No sé cómo, si alguien quiere comentar algo. Wilmer nos da un ok, genial, muchas gracias. ¿Cómo veis esta parte de gestión de interesados, de stakeholders? ¿Lo veis crucial? ¿Alguien que se anime? Juan Carlos, fenomenal. Finalmente, y va a sonar gracioso, pero es que todos los proyectos se gestionan con personas. Ah, Entonces, esta gestión de stakeholders, pues es uno de los puntos vitales para uno obtener el acompañamiento no solamente del equipo de personas, sino pues de ese sponsor o ese patrocinador que uno tiene dentro del ejercicio. Si ese patrocinador no cree que el proyecto se va a hacer, pues uno difícilmente va a sacar el proyecto. Y todo se basa en un modelo pues ahí sí, de negociación, de explicar las ideas en forma clara, de aterrizar un poquito el proyecto y de cierta manera, pues mirar más que las dificultades, los beneficios que se consiguen con el desarrollo del proyecto y de las actividades que estén incluidas en el mismo. Gracias. eso es. Ahí, totalmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Totalmente de acuerdo. William nos dice que muy importante, te permitirá lograr cumplir con el proyecto o también te lo pueden tumbar si se hace una mala gestión. Totalmente. Y entonces, con todo esto que hemos visto, ¿cómo creéis que podemos solucionar los 3 problemas que vimos, ¿no? Por ejemplo, el primero, ¿no? Que era cómo conseguir tener esa autoridad con los gestores de la tienda, ¿no? Pues al final, liderar desde el acta.
es lo que os propongo. Es decir, tener desde la visión de liderazgo, nosotros como Project Manager, no utilizar el acta como un simple documento, sino como que sea nuestro mandato, pero no de poder, sino de liderazgo. ¿Vale? Según el acta, nosotros vamos a tener la autoridad que nos va a dar el director general, pero lo que necesitamos es salir de esa reunión de kickoff con un acta en el que tengamos la autorización y el liderazgo de todos los interesados, ¿vale? Para que podamos trabajar con ellos. En cuanto a nuestros compañeros de la representación de los laborales, pues al final es trabajar con ellos. Al final no hay que, o sea, hay que entenderles, hay que transmitir la necesidad, hay que trabajar en conjunto con ellos para ver cómo poder solventar los problemas que indican, ¿no? Al final, el líder no podemos ignorar a los opositores que no quieren hacer algo, que nos dicen que no, sino al contrario, tenemos que integrarlos, son pieza clave, porque además probablemente su visión nos va a dar muchos beneficios para el proyecto. Entonces tenemos que trabajar nuestra capacidad de influencia para lograr que estos stakeholders más opositores entiendan la necesidad y se pongan de nuestro lado y poder trabajar en conjunto con ellos. Y luego para la parte del director de tecnología de seguridad, pues evidentemente trabajar con la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, tener muy claro esta persona cómo es, dónde se enfoca y trabajar esa inteligencia emocional para cubrir los conflictos, hacerle ver su rol como responsable de seguridad, es el que tiene que asegurar que no va a pasar nada, ese es su rol, esa es su responsabilidad y tenemos que hacer que ejerza él el liderazgo suyo con sus personas, con sus equipos, con lo que depende la seguridad, ¿no? de este aplicativo, para que él pueda empoderarse frente a ellos. Estas serían un poco las pautas que yo os doy. Y hasta aquí la clase. ¿Vale? No sé si antes de cerrar, dejo de compartir ya. ¿Queréis comentar algo? Yo, como siempre, espero que os resulte interesante. Creo que hemos abarcado de inicio a fin toda la parte de inicio con las dos procesos, las iniciativas clave, que es toda la parte de acta de inicio de proyecto, kickoff, viabilidad del proyecto y la gestión de interesados, que aquí empieza, no acaba, porque aquí empieza y hay que hacerla a lo largo de todo el proyecto. Entonces, como siempre, si queréis comentar algo ahora, decirme, podéis levantar la mano o comentar por el chat. Y si no, pues simplemente espero que os haya parecido interesante. Mi Alina nos dice que apasiona el liderazgo tanto como a mí, o sea que fenomenal. Podremos debatir todo lo que queráis y podéis tener los foros, correo para consultarme todo lo que me queréis consultar y que podamos aprender todos de todos, vosotros de mí, yo de vosotros y vosotros entre vosotros. Al final es lo interesante. Y que espero que os haya resultado interesante esta clase y que la siguiente sea todavía más interesante aún, ¿vale? Yo sí que creo que el foco de la clase es que os pueda dar valor, que veamos contenidos claves, como os decía, y que os resulte interesante y sobre todo que os invite a indagar más, ¿no? Pues a quien resulte interesante ver el cubo de los stakeholders, las matrices, ver un poco así, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, cómo evoluciona el PMI con el PMBOK 6 al 7 y al 8. Entonces yo sí que me gusta invitaros a la acción de quien quiera porque sigáis profundizando y por supuesto que podáis consultarme y accesible para todo lo que queráis. Así que si nadie quiere comentar nada más, muchas gracias Erika por tus palabras en el chat. Si nadie quiere comentar nada más, es vuestro momento y si no, pues muchas gracias y nos vemos ya en 2 semanas, que es nuestra siguiente clase, que el miércoles que viene no tenemos. Así que quedo abierto a todo lo que queráis y poder contactar, tanto para temas de gestión de proyectos, de liderazgo, fenomenal. Así que paro ya la grabación.